Empezaré por reconocerles que todo el mundo está viviendo una cierta crisis de las democracias. Las librerías están llenas de libros. A propósito de la crisis de la democracia representativa, empezaré por decir que es verdad que hay una crisis de nuestro sistema representativo, pero al mismo tiempo tenemos que partir de reconocer que es nuestro mejor sistema y sabemos muy bien cuál es la experiencia de que la democracia no exista y qué efectos produce en la vida de las gentes, en las libertades de las personas. Pero eso no nos impide reconocer que vivimos una serie de circunstancias que están poniendo en cuestión cuál es el marco de relación entre la ciudadanía y su sistema representativo, su sistema político. Empezaré por decir que cada país tiene una cierta razón propia para explicar su propia crisis. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos hace solo 3 meses, a principios de enero, explica un modelo de crisis democrática. Pero en Italia o en Polonia o en nuestro país, España, o en el suyo, en México, obviamente existen razones para explicar nuestras propias crisis. Hay, sin embargo, algunos elementos comunes. Primero, que han rebrotado los nacionalismos. Un sociólogo francés que se llamaba Alain Touraine decía con mucho acierto que el siglo XXI sería un siglo de confrontación entre un universalismo arrogante y un particularismo agresivo. En el fondo estamos viviendo los conflictos entre nación y globalidad. Y la segunda razón que explica también en parte esta crisis democrática es la reaparición de los populismos. Los populismos han reaparecido. ¿Y qué son? Son los que utilizan en gran parte el sentimiento nacionalista, por poner un ejemplo, porque todos los populismos tienen un elemento de nacionalismo exacerbado, utilizado. Son los que enfrentan no tanto razones, sino pasiones y sentimientos. Son los que polarizan las posiciones políticas, son los que proponen soluciones simples y falsas a problemas complejos, son los que utilizan los referéndums como una forma superior de democracia frente a la democracia representativa. En fin, estos fenómenos políticos que asaltan el templo de la democracia en el mundo entero son una de las segundas razones que explican nuestra crisis democrática. Pero por último, yo diría que el elemento nuclear de una cierta crisis en el conjunto de los sistemas políticos del mundo entero es lo que yo llamaría la devaluación del contrato social, es decir, el mecanismo que establece la confianza, la fiabilidad que el ciudadano tiene en su sistema representativo. Y esto ocurre porque ha reaparecido la desigualdad en el mundo occidental, es muy evidente, es porque se ha devaluado el estado del bienestar, los mecanismos de protección social del Estado respecto a las circunstancias por las que atraviesa la vida de la gente, de las gentes, sobre todo de las gentes más desfavorecidas, es por el empobrecimiento de las clases medias, es por la incertidumbre ante el futuro. En fin, hay toda una serie de razones que explican que hay en este momento una sensación de desconfianza por parte de una gran parte de la población en su sistema democrático. Y esto es lo que nos obliga a repensar en qué estamos y de cómo estamos. Mucha gente me podría decir ya de entrada, bueno, ¿y a qué viene todo esto cuando hablamos de empresa? ¿Y a qué viene todo esto cuando hablamos de sostenibilidad empresarial? Bueno, pues viene a que la empresa es sociedad, a que la empresa está en el mundo, a que la empresa es mundo. Y viene a que ese mundo se está transformando. Y la empresa no puede ser ajena a esas transformaciones. Transformaciones en todos los ámbitos, desde luego geoeconómicos, geopolíticos, tecnológicos. Pensemos simplemente en las disrupciones que se están produciendo en el mundo entero, la disrupción digital, que es una transformación tecnológica mucho más poderosa que las revoluciones industriales a lo largo de nuestra historia, o en los fenómenos sociales que a través de un feminismo cada vez más fuerte, afortunadamente, revoluciona el papel de la mujer en nuestra sociedad, o nuestra demografía, o los fenómenos migratorios. Toda esa fenomenología social está transformando nuestro mundo. La propia transición
ecológica del mundo, este compromiso que estamos asumiendo para que dentro de muy poco tiempo, dentro de 20 o de 30 años, el mundo no emita CO2 para luchar contra el cambio climático. Todo este conjunto de disrupciones y de transformaciones se han acelerado con la pandemia. Y así ligo con el segundo concepto que me proponían los organizadores. ¿De qué manera todo este conjunto de crisis y de transformaciones afecta a nuestro mundo después de la pandemia? Bueno, pues porque la pandemia en gran parte ha acelerado esas transformaciones, ha acentuado el impacto de muchas de esas circunstancias, de esas transiciones digital, ecológica, etcétera, en las que está el mundo. ¿Y todo esto cómo se aplica a la empresa iberoamericana? Pues aceptando en primer lugar que la empresa iberoamericana está operando en un espacio con una serie de circunstancias que son muy propias y que son muy características de su espacio social, de su ubicación geográfica. No olvidemos, estados relativamente débiles todavía, por tanto, sin la capacidad de proyectar una red de servicios de protección social, unos servicios públicos potentes en materia sanitaria, que nos hagan iguales a todos ante la adversidad. Una protección social débil en gran parte porque la recaudación fiscal depende demasiado de los recursos naturales y muy poco de los ingresos fiscales de la ciudadanía. Una inestabilidad política muy notable en muchos países latinoamericanos, conflictos muy enquistados, una falta de formalidad en la relación laboral, porque hay una enorme cantidad de trabajo que es informal y por tanto que está al margen de las redes legales y de protección social al mismo tiempo. Años de estancamiento económico, ¿por qué no reconocerlo? Porque los buenos años que ha vivido América Latina entre el 2003 y el 2014 dejaron de serlo a partir del 2015 y llevamos ya 5 años en estancamiento y una afectación socioeconómica de la pandemia brutal. No hace falta que les recuerde que, siendo como es América Latina el 8,5% de la población del mundo, está sufriendo en torno a un 25 a 30% del volumen de contagios y de muertes en relación con el mundo entero. Y esto es consecuencia de, efectivamente, todo lo que estamos comentando. Por tanto, ese contexto adverso, difícil, es el que se nos presenta de cara al futuro de la empresa iberoamericana. Pero teniendo en cuenta al mismo tiempo, a mí me gusta siempre ser equilibrado en esta evaluación, que a veces es un poco tópica sobre los problemas de América Latina, que no tiene en cuenta suficientemente, creo yo, las enormes potencialidades que tiene la región. A veces ustedes mismos lo olvidan, que es una ciudadanía muy joven, demográficamente es espectacular. Comparada con Europa, su pirámide no está invertida, como la tenemos los europeos. Tienen una población muy joven, con una potencialidad demográfica extraordinaria, con un nivel educativo relativamente potente, alto, en general. Una ciudadanía que ha hecho un esfuerzo en el periodo de la pandemia, a veces tampoco lo decimos suficientemente, quizás a través del comercio y del entretenimiento, pero ha hecho un aprendizaje tecnológico extraordinario. Una ciudadanía que ha construido una clase media relativamente potente, bancarizada, conectada, con una, digamos, aspiración universitaria muy potente, con una potencialidad en su integración que quizás América Latina no valora suficientemente. En Europa solíamos hacer hace mucho tiempo informes de lo que significaría el coste de la no Europa. Yo a veces a mis amigos latinoamericanos les pregunto, ¿han hecho ustedes una vez el cálculo de lo que significaría los beneficios enormes que proporcionaría en su propio mercado interior la integración latinoamericana? Pero sin embargo eso es verdad, está por hacer. Lo mismo que está por explotar todavía la biodiversidad y la enorme riqueza natural que tiene América Latina. Todo esto está ahí. Ese es el contexto, esa es la sociedad, ese es el mundo que tenemos, lleno de retos, lleno de riquezas, lleno de potencialidades, también lleno de problemas. Y en ese espacio es en el que yo querría situar la última parte de mi intervención,
precisamente referenciándome a cómo encajamos la sostenibilidad, la cultura de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es esto? Esto que incluso Davos, ahora en el 2020, ha llamado el stakeholders capitalism. ¿Por qué el propio capitalismo del mundo entero está hablando de resituar su ecuación de relación con la sociedad en el marco de todos estos cambios, estos contextos? ¿Por qué 20 años después de que llevamos predicando la necesidad de que la empresa se haga agente, se haga sujeto principal y protagonista del impacto social que produce y de las enormes potencialidades que tiene para construir hábitats sociales, para generar cualidades sociales y medioambientales? ¿Por qué 20 años después de que se haya iniciado esta cultura, este camino se está desarrollando con más intensidad que nunca? Y esto es lo que nos trae al debate de hoy y a este congreso que Empresability ha organizado y que a mí me parece extraordinariamente importante que lo aprovechemos bien para situarnos en este contexto, en esta situación. Y yo diría que la regla, la ecuación, la frase que mejor resume esta idea es que no hay sostenibilidad empresarial, no hay futuro para la competitividad de una empresa sin sostenibilidad empresarial y que no hay sostenibilidad sin responsabilidad social. Esa sería un poco la ecuación que yo trasladaría, ¿no? Responsabilidad social era como le llamábamos hace 20 años. Hoy sostenibilidad, no importa la polémica semántica sobre cómo le llamamos, lo que importa es que sepamos qué significa, de qué estamos hablando, qué compromete la idea de la sostenibilidad. Y si le llamamos sostenibilidad porque es más fácil, porque es un término que ya el mundo entero utiliza, hagámoslo así, pero hagámoslo de manera intensa, integral, exigente. Y, insisto, la ecuación es responsabilidad social, sostenibilidad, competitividad. La empresa ya no está aislada del mundo, está inserta en él. Todo lo que venimos diciendo, estas transformaciones, estas potencialidades, estos problemas de su realización en espacios económicos o jurídicos o políticos difíciles, etcétera, todo esto le afecta. Ya no es como era hace 20 años un triángulo aislado de la sociedad, integrado en la cúspide por el empresario o el consejo de administración, por otro lado sus trabajadores y por otro lado sus clientes. Ese mundo cerrado, aislado, ya no existe. Hoy la empresa es un espacio penetrado por sucesivos y diferentes stakeholders y todos ellos operan y participan. Hoy la empresa es un invernadero. Todo el mundo la mira, todo el mundo la ve, todo el mundo la critica y por eso está sujeta a exigencias que no son solo legales, sino son exigencias de sostenibilidad, son exigencias de excelencia. Son las exigencias de una empresa que construye su estrategia empresarial de competitividad sobre la base de analizar muy bien, detenidamente, adecuadamente, cuáles son sus impactos, dónde tiene puntos débiles, dónde tiene ventajas, dónde y cómo puede aprovechar oportunidades justamente en ese contexto que proporciona un conjunto de sociedad que demanda y que reclama determinados comportamientos y determinadas estrategias de la propia empresa. Por eso quiero terminar explicándoles lo que a mí me parece que es sostenibilidad hoy. Y lo voy a hacer resumiéndolo en 7 conceptos que creo que delimitan, que establecen los parámetros adecuados a una interpretación universal del concepto de sostenibilidad empresarial. Primero, la sostenibilidad empresarial hoy es sostenibilidad medioambiental. Probablemente, como nunca en la historia, la concepción y la exigencia, la conciencia social, la demanda ciudadana para que las empresas sean parte de la lucha contra el cambio climático es más fuerte que nunca. Ya lo venía siendo hace muchos años, pero la pandemia lo ha acentuado, porque la ciudadanía sabe
que las pandemias son consecuencia de zoonosis y las zoonosis son consecuencia de rupturas de ciclos naturales y que solo un ecosistema robusto y sano permitirá evitar que haya nuevas pandemias. De manera que la pandemia lo único que ha hecho es acentuar la sensibilidad que ya había para que las empresas también sean protagonistas de esta materia. ¿Y esto qué significa? Significa medir tu huella de carbono. Significa, por supuesto, analizar tus impactos, saber dónde estás produciendo impactos negativos. Significa establecer contribuciones en positivo a la lucha contra el cambio climático. Significa que tus finanzas, cuando las obtienes de los bancos o del sistema financiero, van a estar sometidas a lo que ya se llaman finanzas sostenibles. Y así todo. Esto es la primera reivindicación del momento. Compromiso medioambiental en la lucha contra el cambio climático. Es muy evidente que esto es el núcleo de una primera demanda de la sostenibilidad en el año 2021. La segunda es la transparencia. Transparencia es información veraz, es fiabilidad para con todo tu entorno, con tus accionistas, con tus inversores, con tus observadores, que los hay, y los hay en el mundo entero, que antes de prestarte un dinero o antes de invertir en tu compañía, van a examinar tus puntos débiles, dónde operas, en qué países estás, cuáles son tus impactos negativos más preocupantes, dónde puedes caer. Es transparencia informativa también con tus empleados, con tus trabajadores, con tus clientes, con tu sociedad, con las autoridades públicas de tu entorno. La transparencia se ha convertido en un elemento que demanda lo que yo llamaría una práctica ejemplar. Y estamos viendo hoy, yo no puedo contar ningún ejemplo de México, pero sí podría poner muchos de España y de otros países del mundo, en donde una falla en la acción de la dirección de la empresa provoca problemas de comunicación brutales por mucho tiempo. Y es una pena a veces que un banco o que una empresa de construcción o que una empresa de aeronáutica esté sometida al escrutinio público negativo por una circunstancia que a veces se quiere ocultar, etc. Por tanto, segundo factor, transparencia. Transparencia implica, repito, información veraz, siempre y en todo momento. A los accionistas, a los inversores, a los trabajadores y, por tanto, lo que llamaríamos una actitud en la lucha contra la corrupción y contra lo que sean prácticas incorrectas. Tercer elemento de la sostenibilidad hoy, fiscalidad. En el mundo entero, desde la crisis del 2008 para aquí, para adelante, yo lo he vivido mucho en Europa, la alarma social frente a lo que es la evasión o la ingeniería fiscal para la elusión fiscal de las compañías que operan en la globalidad o para las tecnológicas o para la utilización artera de las bases de cálculo en función del país donde más me interesa, etcétera, está provocando efectos que son desastrosos, inclusive de competencia desleal en el seno de un mercado único como es el mercado europeo. No es casualidad que Biden, que está, por cierto, protagonizando, yo diría, una transformación política muy importante en los Estados Unidos, mucho más de lo que creíamos hace 4 meses, y que está estableciendo unas políticas claramente progresistas, claramente en favor de la gente más desfavorecida. Ya no solamente lo digo en temas migratorios, también, por supuesto, en la inversión que está haciendo para fortalecer las infraestructuras, para estimular el consumo y para ayudar a las familias más humildes, pero también en la fiscalidad, porque la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acaba de proponer nada más y nada menos en el G20 que se unifiquen las bases del impuesto de sociedades, porque las empresas no están pagando impuestos o están pagando mucho menos, sobre todo las tecnológicas y las empresas multinacionales, mucho menos de lo que corresponde a las tarifas fiscales fijadas para las empresas en el propio país. Entonces, la fiscalidad es una tercera circunstancia importante en la sostenibilidad de las empresas. De esto se habla muy poco,
pero yo estoy muy harto de empresas que hacen propaganda con la responsabilidad social o con la, más bien, acción social o con el marketing social, añado yo, y luego no son cumplidoras en la política fiscal con su país. Y por eso insisto, hoy en día una cultura de sostenibilidad empresarial implica la aceptación de una transparencia fiscal, explicando que tú pagas los impuestos en función de la facturación y de los beneficios que obtienes en tu país o en el país en el que operas. Y esta transparencia y esta honradez fiscal es muy necesaria en los tiempos en los que la ciudadanía está reclamando a los estados una mayor protección pública en materia sanitaria o una inversión más fuerte para combatir las pandemias y mil cosas más. Cuarto elemento que me gustaría destacar de la sostenibilidad: derechos humanos. En el mundo entero ya existen normas que van expandiendo, que van extendiendo la cultura de los derechos humanos a aquellos lugares en donde su vulneración imposibilita un tráfico mercantil o una operatividad económica adecuada. Pienso, por ejemplo, en la legislación existente en materia de trazabilidad sobre la salud pública, un caso muy evidente en casi todos los países del mundo, la prohibición de importar minerales de países en conflicto, la prohibición de utilizar maderas de bosques no reforestados, las leyes nacionales que exigen a las empresas establecer planes de cumplimiento de los derechos humanos en todos los países en los que operan el mundo, la legislación sobre diligencia debida, inclusive la iniciativa de Naciones Unidas para que en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra se establezca quizás un compromiso, un convenio internacional de cumplimiento de los derechos humanos de todas las empresas en el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos son como la ley universal, el suelo mínimo de dignidad del ser humano. Y esa ley es exigible en todo el mundo. Y las vulneraciones a esa ley son exigibles en los países en los que tiene su matriz la empresa. Este es un camino que viene. No hay sostenibilidad sin un examen riguroso por parte de las empresas de cuál es su actitud ante el cumplimiento o la no vulneración de los derechos humanos. Quinto, la igualdad. Hablamos de igualdad porque es un concepto que ha penetrado en el mundo entero como una demanda, ya no tanto en que el mundo laboral de Occidente haya sufrido los problemas del desplazamiento, de las deslocalizaciones y por tanto haya crecido el populismo muy frecuentemente en esos espacios en donde los trabajadores del mundo occidental, no solamente ahí, no es que las clases medias en Estados Unidos y en Europa se hayan empobrecido porque su crecimiento salarial se haya retenido frente al crecimiento exponencial de los capitales. No, es que la igualdad tiene hoy en día toda una serie de demandas en muchos planos que son nucleares en la vida ciudadana. Pongamos la ecuación hombre-mujer, mujer-hombre. Esto implica toda una serie de comportamientos en la empresa, en la presencia de las mujeres en los consejos de administración, en el aseguramiento de que no hay diferencia salarial entre hombres y mujeres en el seno de la empresa. Pero también la igualdad afecta al abanico salarial, disparado en la mayoría de los sitios en proporciones de 1 a 1000, que tiene que serenarse porque si no, esta sensación de injusticia y de desigualdad va provocando un mayor enfado social. La desigualdad frente a los problemas de sexo o del LGTBI o los problemas en relaciones con la diversidad étnica. La empresa es un crisol de diversidades y tiene que incorporar la cultura de la igualdad a su política de responsabilidad social, aplicada a todos estos fenómenos y a muchos más. También hay desigualdades con las brechas tecnológicas en el seno de las empresas, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es una idea, un concepto, un valor, una corriente de fondo que inspira una política de sostenibilidad amplia, integral, completa. Sexto, y voy terminando,
empresa inclusiva. Yo llamo empresa inclusiva a esa empresa que se integra como un equipo, que se concibe como con un espíritu de participación, inclusive de reparto, si se me apura, ¿no? Obviamente, en el grado superior hablamos de empresas en las que los trabajadores pueden formar parte del capital o pueden recibir determinadas partes de los beneficios, pero en general se trata de construir un clima interior por el fomento de la innovación y de la construcción en común. La economía digital hoy en día reclama una participación intensa por parte del mundo laboral en su construcción. Veamos las grandes compañías norteamericanas en Silicon Valley, pero en todo el mundo la economía digital favorece la integración, la inclusión. Y esa es otra idea que también tiene que presidir la cultura, la perspectiva de la empresa al aplicarle la idea de la sostenibilidad. Y por último, yo diría el compromiso con el país, ¿no? Esta es una cultura muy propia de la responsabilidad social en el mundo anglosajón, especialmente en el Reino Unido, etcétera. Pero es interesante descubrir que hay un tejido construido sobre la base de empresas muy involucradas con su entorno, con el fracaso escolar en una determinada zona, con una problemática social determinada en un barrio, con problemas que surgen en las... Es decir, esta conexión de empresa-país es interesante. En América Latina en particular yo creo que hay un montón de cosas por hacer bajo la concepción de la alianza público-privada. Yo pienso que en América Latina, pongamos por caso la transición ecológica, ¿no? Los compromisos para descarbonizar deberían de ser compromisos que involucran al gobierno, que establece pistas de aterrizaje o, por así decirlo, horizontes económicos y jurídicos solventes, estimulativos, y la participación de la inversión privada para hacerlos realidad. Pero como este podríamos poner otros muchos más ejemplos. Y yo creo que en la cultura de la responsabilidad social, de la sostenibilidad empresarial, hay que incorporar esta idea de proponer a la empresa un pacto de acción con los intereses públicos de la comunidad o del país en el que operan. Ya termino. Yo creo que el resumen de lo que estoy diciendo es que realmente no se puede concebir el futuro de una empresa sin este análisis de prospectiva sobre el contexto en el que opera, sobre las ventajas que pueden proporcionar estas corrientes de fondo, estos sentimientos, estas alarmas, estas sensaciones ciudadanas, estas demandas ciudadanas, para colocarle a la empresa en el espacio de una reputación corporativa bien adquirida. Por eso, yo creo que cuando hablamos de política de responsabilidad social, ya no basta remitirse a los ODS. Los ODS está bien, son una herramienta, son un instrumento, son un mecanismo de control o, si se quiere, de participación. Ciertamente ofrece 17 caminos donde operar, muy bien, pero no es solo que uno cuente que estoy desarrollando una determinada política en el aspecto número 15 o en el objetivo número 12. No, yo creo que los ODS son simplemente un paraguas, un marco. Lo que importa es que la empresa desarrolle su propio ser, su propia conciencia, su propia estrategia en base a esta perspectiva de cultura de la sostenibilidad. En el mundo al que vamos, mejor dicho, en el mundo en el que estamos, no hay competitividad si no hay sostenibilidad. Muchas gracias.